aquí estamos en Desacuerdo, tu podcast favorito, en el cual hablamos de temas políticos. Mi nombre es Vanessa Santo Domingo y Y yo soy Orvin Valentín y hoy, pues obviamente, como Vanessa dice, vamos a hablar de temas políticos, pero esto es algo que ha venido dando cantazos desde la semana pasada, o bueno, bajo el radar porque nadie sabía realmente qué es lo que estaba pasando. bueno, esto es un tema obligado. Los recientes acontecimientos de la destitución de diferentes miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, que ha sido noticia en los pasados días, cuando nuestro amigo Jay Fonseca publicó a través de las redes sociales que un medio estadounidense había informado mediante esta persona que es su contacto en la Casa Blanca que se habían destituido 5 de los 7 miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, y ahí comenzó el caos a través de las redes sociales y la desinformación porque nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Y qué medio? Que fue informado a través de un medio que es súper ultra conservador, republicano, que empezó como un blog o una gaceta de la era del primer término de Trump. eh, Y pues ese fue el que compartió la información oficial. Que de hecho, como tú dices, ¿no? Creó un caos porque aquí en Puerto Rico ni siquiera se sabía si esto era información oficial. Cuando se estaba circulando esta información, los propios integrantes de la Junta de Control Fiscal desmentían la información porque no tenían conocimiento de que habían sido destituidos. Y la propia gobernadora, que hay que resaltar que es republicana, trompista, ella ni siquiera fue consultada ni notificada, o sea que eso simplemente fueron decisiones de la Casa Blanca y no le importó ni lo que pensaran aquí en Puerto Rico. Pero realmente la ley de promesa tiene sus virtudes y tiene sus defectos, y vamos a discutirlos ya mismo, pero uno de esos es que el gobierno de Puerto Rico no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones que pueda tomar el presidente de los Estados Unidos o el Congreso con relación a esta junta. Ahí la gobernadora es un miembro ex oficio con voz sin voto para la toma de ciertas decisiones que obviamente afectan a las personas que vivimos aquí. Así que Que no sí. tenemos, no tenemos cuestionamiento sobre eso, sabemos que el presidente tiene todo el poder sobre eso y siempre hemos estado claros de que la Junta es una muestra cada vez más evidente de nuestra De lo que es la situación colonia. colonial y Estamos del de gran poder que acuerdo. tienen los Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Tócame la Pero campanita. ¿Cuál es la campanita esa que estamos de Bueno, pero la acuerdo? campanita es para estar en desacuerdo. Pero lo que sí es que, pues, nadie está cuestionando el poder que tiene el presidente con relación a la Junta y los nombramientos. Pero más allá de lo que tenga la capacidad de hacer, hay algo de, qué sé yo, de sentido común, de tacto, De no sé, transparencia. de relaciones, en el hecho de que ni siquiera se le consulte o se le comunique a la gobernadora de Puerto Rico, que es el que se va a ver impactado por estas acciones y que es de su propio partido y que lo ha apoyado todo el tiempo a Donald Trump. Así que esto es como una estocada más. Realmente yo creo que Jennifer González no está bien parada de ninguna forma con el gobierno de Donald Trump porque ni siquiera la considera ni para mandarle un memo de que sepa lo que va a pasar antes que se entere por los medios. Mira, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que Es la raro. gobernadora sí tiene una excelente relación con el gobierno actual. Tal es así que de los estados que menos afectado ha estado con los cambios a nivel de presupuesto ha sido Puerto Rico. Obviamente, cuando se apruebe el próximo presupuesto en los meses que vienen, vamos a ver cómo puede impactar las políticas establecidas por Donald Trump en términos de cuán conservador o restrictivo puede ser. Pero yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha sido bien hábil en los últimos meses en buscar la manera de mantener esa comunicación con los jefes de agencia a nivel federal para continuar con una comunicación proactiva para tener el menos impacto negativo posible, que sabemos que es la política de Trump es bien conservadora, y es cuestión de tener un gobierno más pequeño y la menos intervención gubernamental posible, un gobierno bien reducido. Y yo creo que esta administración ha sido bien constante o ha sido bastante efectiva en que lo que tenemos se afecte lo menos posible. Obviamente, como dije, tenemos que ver qué va a ocurrir en los próximos meses y ver cómo terminan reaccionando el Congreso y el presidente de los Estados Unidos ante las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Más allá de eso, vamos a Y, hablar y un eso poco. que,
Pero a lo que estás diciendo en cuanto a las medidas conservadoras de Trump, yo en eso, o sea, estamos de acuerdo. Le llegamos a hablar en un momento dado cuando antes de las vistas en el Congreso, que realmente fueron simplemente para dar un estatus de lo que han estado trabajando. Y una de las cosas que estábamos hablando es que vamos a ver cómo el gobierno de Trump va a ver ese asunto del gasto extremo que representa la Junta, porque Trump siempre ha hablado de un gobierno más pequeño, reducir gastos, y yo creo que esta acción va por esa línea, aunque, como vamos a ir hablando un poquito más adelante, yo creo que hay otras motivaciones más allá de Vamos eso ya que mismo tienen que ahí, ver vamos ya con mismo los ahí. bonistas. Vamos ya mismo ahí. Pero vamos a hablarle para que nuestra gente entienda lo que es promesa. Yo creo que es bien importante que la gente sepa de dónde vienen los nombramientos de esta junta. Y es que en el 2016, durante la administración de García Padilla, se declaró a Puerto Rico en quiebra. Esto ocurrió exactamente meses antes de esas elecciones del 2016. Obviamente fue parte de conversaciones y de discusiones políticas en aquel momento, porque los políticos todos, los candidatos a la gobernación y comisionados residentes estaban en debate en ese momento, y parte de las discusiones que se daban era el echarse la culpa un partido a otro sobre mala administración. Y la realidad es que por diferentes decisiones que se tomaron en los años previos al 2016, la crisis fiscal en Puerto Rico se fue agudizando más y más. Y llegó un punto que el gobernador de aquel entonces reconoció que no había manera de cumplir con el pago de las obligaciones una vez llegara el 1 de julio del 2016, y ahí es que se busca un rescate financiero. Y como único se podía buscar era a través del Congreso, porque como somos una criatura especial, somos una colonia, le guste o no a la gente, somos una colonia, no somos un estado, no tenemos un estatus. Estamos como un status quo, es la realidad, somos parte de, pero no somos. Estamos en un limbo. Somos un limbo, y obviamente se tuvo que crear una legislación especial que se atendiera la crisis económica de Puerto Rico, y ante eso, pues se aprueba la ley promesa y que establece una junta de supervisión fiscal con el propósito de fiscalizar el presupuesto de Puerto Rico, la otorgación de los contratos y manejar la deuda. Y cuando decimos la deuda, estamos hablando cuánto eran 17 mil millones de dólares que se adeudaban en aquel momento, que no se podían pagar, y que entonces fueran atendidos en una corte de quiebra como lo hace cualquier hijo de vecino. Yo no sé si puedes Que explicarle a sobre nuestra gente un eso, poquito de cómo es la quiebra a nivel de individuo para que puedan entender la magnitud de lo que estamos hablando. y sobre eso, dando un poquito para atrás, el por qué era necesario promesa para atender el asunto económico, como Vanessa estaba explicando, los estados en Estados Unidos pues tienen su personalidad jurídica, digamos, ¿verdad? Es diferente, y tienen la capacidad de, ante una situación como esta, podrían recurrir a mecanismos como irse a una corte de quiebra o atender sus deudas de otra forma. Nosotros, como estamos en esta situación especial ambigua, pues no podíamos hacerlo de ninguna otra forma, y por eso es que se crea promesa para poder ir a quiebra. Entonces, que un paréntesis ahí, que estoy de acuerdo contigo, Vanessa, que Mira, de la nuevo, dale ahí la crisis y por qué campanita. Puerto Rico llegó a la quiebra y a la situación en la que estamos por las decisiones tomadas por los partidos que han dirigido el país, el partido tuyo, el Partido No Progresista y Ay, el Cristo Partido Popular, amado. que fueron los que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. Bueno, Pero obviamente la ustedes no tienen quiebra, mucho que decir porque nunca han ganado cuando nada. O sea, pues obviamente está bien, nosotros los pero únicos pues que han los que han administrado la gobernado pues colonia, porque han obviamente sido vivimos en una responsables. colonia, es el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, pero los problemas económicos que se vienen arrastrando no tienen que ver con asuntos de los partidos políticos, tiene que ver con una cuestión de administración, que pues obviamente primero con Sila, Bueno, pero ahí Acevedo Vilá yo estoy en desacuerdo Acevedo total. Vilá creó el caos perfecto, y luego cuando entra Luis Fortuño a la gobernación se percata la crisis que había, y ahí es que se aprueba la ley 7. O sea, esto es una discusión para otro Claro, día, y el y podemos PNP ir un toma el poquito más control. atrás con Rosselló y las grandes inversiones de capital de proyectos de infraestructura. O sea, no podemos desligar los partidos de las políticas que se Es que ejecutaron en tienes que esos tiempos. desligarlo, pero Así si lo que quieres, son si parte lo de las quieres políticas de los ligar, partidos. los que llevaron a la crisis económica real a Puerto Rico
fueron esos 2 cuatrenios, tanto el de Sila María Calderón como el de Acevedo Vilá. O sea, ¿quién pensaría que aquí se marchó, se hizo una Ay, Dios marcha para que nos impusieran un IBU? Y Qué después cuando conveniente, García Vanessa. Padilla fue hay gobernador, que era para ser, que fuera más alto el IBU. Es que de verdad que esto Vanessa, es tenemos que histórico. Esto ser lo podemos contar y nadie lo honestos. cree. O sea, ¿cómo podemos pretender decirle a la gente que es que de un tiempo para acá, de los populares para acá, que se fastidió el país? Vamos a ser Pero es que honestos. O esa sea, es la los realidad. PNP Eso los fue la PNP y las situación administraciones fiscal que PNP encontró tuvieron también que ver en Holguín. todo esto. No podemos decir que solamente del tiempo de Sila. O sea, eso es bien La situación acomodaticio. fiscal que tuvo que enfrentar el gobernador Fortuño cuando entró en el 2009 era sin precedente, a tal nivel Y es que acumulativa de hubo que administraciones reducir, de décadas, hubo que de reducir el gastos número de empleados desmedidos. públicos, hubo que imponer impuestos especiales adicionales sobre la propiedad. Se hicieron malabares porque ese momento, esa administración se puso los pantalones y las faldas en su sitio y dijeron, vamos a tomar Y las Dios mío, medidas señor. económicas O sea, necesarias. Y por eso fue que Fortuño perdió, porque hablaba claro y decía, esta es la situación económica que ajá. tenemos. Claro, los populares vendieron un cuento distinto para ganar en el 2012. ¿Y qué terminó pasando? Decir que no podían pagar la deuda. Lo que se sabía que venía O y que se sea, estaban tomando las decisiones fiscales los correctas. pobrecitos, el pobrecito Partido Nuevo Progresista, inocente y el más bueno, nunca tuvo nada que ver con la crisis económica y el problema en Puerto Rico. Simplemente cuando entraron los populares en el 2008, o cuando hayan entrado, que se fastidió todo, Los ahí vino populares tuvieron Aníbal el y vino control del Sila, gobierno jodieron el desde el país y luego 2000, entró el PNP como un santo a salvar el país. Es increíble esta narrativa. básicamente. Y décadas de Básicamente, administración. cuando Bueno, el pero PNP anyway, gobierna, Puerto Rico progresa, y eso es un slogan de siempre. sí, Pero wow, en el 2001, Dios mío, es que es es que increíble. Eso te lo crees tú tú me y el das el PNP. espacio para yo decir estas cosas y que viva La Palma. Mira, Mira, sí. el Partido Popular administró el presupuesto de Puerto Rico desde el 2001 hasta continuamente, hasta el 31, desde el 2 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2008. Gracias a Dios que ganó Luis Fortuño y ahí se empezaron Gracias a a Dios. tomar unas medidas. O sea que desde el 2000, antes del 2000 no había Puerto Rico y no pasaba nada, estábamos en Antes del taparrabos 2000 y tuvimos comiendo uno de yuca los y mejores plátano. gobernadores que ha tenido Puerto Rico, que se llama Pedro Rosselló, que puso a Puerto Rico al día. El choliseo que hoy están celebrando con la residencia de Bad Bunny se lo debemos a Pedro Rosselló. El tren Claro, urbano y en el parte que de la las gente deudas del llega, país el vienen tren también de las urbano grandes en el que la inversiones que se gente hicieron en llega ese a ese momento. concierto, ¿quién lo hizo? Pedro Rosselló. Al Claro, distrito que de es un gran convenciones que problema se disfrutan económico hoy para el en país, día, que no Pedro genera Rosselló. dinero, que lo que hace es Podemos seguir, deuda, Pedro gas. Rosselló, Pedro Rosselló. Sí, Pedro Rosselló fue gran parte del problema que tenemos ahora No es mismo. gran parte del problema. Él hizo lo que se tenía que hacer porque Puerto Rico hoy en día no tendría la infraestructura que tenemos al día de hoy si no fuera por él. Pero anyways. Vanessa, Ay, yo te voy a dar ese punto de que la infraestructura mira, que hizo ponle este Rosselló fue bien importante para el país. Yo estoy de acuerdo, mira, el centro de convención, el Choliseo, el el tren, supertubo. sí, son cosas buenas, pero no podemos ignorar que eso también conllevó unas inversiones grandísimas para el país, muchas de las cuales Que eran aumentaron las deudas que el necesarias. país Las tiene. autopistas que tenemos hoy en día en su mayoría mejoraron sustancialmente gracias a Pedro Rosselló. Porque si queremos hablar antes del 2000, yo puedo hacer un Claro, programa. pero Yo puedo hacer un programa él de la también grandeza. aportó a los problemas económicos que tiene el país. Por eso es que te digo, a mí, ¿sabes? Yo no estoy diciendo, yo lo que digo es que hay que ser justo en perspectiva de que no podemos decir que la crisis económica del país solamente se le puede atribuir a los La populares residencia de cuando Bad los Bunny PNP sería hoy en un también han parking. administrado el país. Hoy la residencia de Bad Bunny sería un parking porque si Pedro Rosselló no hubiese mandado a construir el Choliseo. Eso es una realidad. El distrito de convenciones que tenemos hoy en día no lo tendríamos si no fuera por Pedro Rosselló. La realidad es que fue un excelente gobernador y que pensó en un Puerto Rico, no en ese momento, sino a años luz, pensando en que Puerto Rico tenía que crecer y mejorar su infraestructura. Y eso cualquier estado, cualquier jurisdicción que quiere crecer tiene que hacerlo. Pero nada, eso vamos a hablar el otro día. Si quieres hacemos un programa de Pedro Rosselló. Sí, sí.
Sí, y de traigo Rosselló, hasta la era de la testimonio. corrupción, Es más, me eso gustaría se puede, traerlo. dar. A mí me encantaría traerlo, pero nada. Yo creo que tú vas a infartar si hacemos eso. Pues la quiebra que causaron Pero tú quieres que los venga Pedro populares Rosselló. y los Tú quieres que venga PNP, Pedro Rosselló la al podcast. quiebra. Vamos a hablar de la quiebra. Pues No me en una cambies el quiebra tema, normal Olvin. de individuos, no escucho, no puedo escuchar bien. La quiebra, en una quiebra normal, que es lo que estábamos hablando ahorita, las personas, cuando nosotros nos vamos a quiebra, pues lo que hacen es que aguantan todo lo que las deudas que nosotros tenemos y para que podamos hacer los pagos eh, a menor, se puede renegociar las deudas que uno tenga, se pueden ajustar para que entonces uno pueda hacer un plan de pago. La Corte de Quiebras te garantiza unas cosas, por ejemplo, para que tú puedas conservar tu casa, una serie de cosas Servicios esenciales esenciales. en lo que tú te pones al día. Pues en el caso de las corporaciones o los gobiernos, como es el caso ahora de Puerto Rico, eso implicó, que fue lo que hizo la ley Promesa y creó la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal, el nombre en papel, aunque es una junta de control. O se pudo haber llamado fácil la Junta Colonial Fiscal, pero bueno. Ay, Cristo. Esa junta No lo digas que eso a los hizo es, populares. o, o estaba diseñada para que cogiera todas esas deudas que teníamos y tratar de negociar con esos acreedores, esa gente que nosotros les debemos, para ver cómo podíamos hacer unos pagos que fueran más beneficiosos para Puerto Rico. Y ahí estamos, algunos ajustes han sido positivos, algunos han estado todavía en disputa, y ahí es donde llegamos al punto a donde estamos hoy, que algunos ya se han renegociado, pero hay una que es bien importante, que es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, Es que la que sigue está en pendiente. proceso de negociación y la deuda, como se estaba presentando ahora mismo, era para que se terminara pagando casi 2.000 millones de dólares de 18.000 millones, que era la deuda original. Pues obviamente los bonistas no están contentos con eso y ellos han estado cabildeando en Washington Pero fuertemente. cógelo con calma, no llega ahí todavía. Mira, obviamente estamos hablando desde el 2016, cuando empieza esta crisis de que la administración de García Padilla se percata que no pueden pagar la deuda de todos los bonos y no hablemos de bonos. Imagínese que usted tiene muchos préstamos y tiene que pagarlos, porque si usted no los paga, ¿qué van a hacer? Le van a embargar sus cuentas de banco. Pues en ese momento Puerto Rico tenía muchos préstamos por aquí y por allá, porque cogía prestado para ciertas obras y eso es normal, porque si usted quiere hacer una piscina en su casa y no tiene los 15 pesos, pues usted va al banco y le pide 15 pesos prestados, pero sabe que los tiene que pagar para atrás. Pues en Puerto Rico lo que pasó fue que se tomó prestado una cantidad de dinero y el ingreso que se estaba recibiendo no era suficiente como para poder pagar la deuda. Y obviamente otro de los problemas fue que aquí se aplicó la ley 7, que es la ley que se redujo el número de empleados gubernamentales, pero una vez termina la administración de Luis Fortuño y empieza una nueva administración, se comenzó a reclutar gente. O sea, en vez de congelar los puestos, viendo que iba a ocurrir con la crisis económica que ya veníamos arrastrando, pues se volvieron a llenar los puestos. Más tenían los pleitos pendientes de los casos de ley 7, de empleados diciendo, a mí no me tocaba que me destituyeran. No es destitución, sino no me despidieran. Pues en el 2016 el Congreso finalmente aprueba la legislación especial, única, y el 30 de junio del 2016 el presidente Obama lo firma. Y obviamente sabemos que ya para 1 de enero del 2017 Trump estaba entrando en funciones, pero antes de que Trump entrara en funciones, nombró el presidente Obama gran parte de estos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, que sus nombramientos eran un término de 3 años. En aquel momento, bueno, lo que ocurría era que unos nombramientos eran recomendados por el presidente de la Cámara de Representantes, otros por el presidente del Senado Federal y otros por las minorías de los diferentes, de los partidos que se encontraban en aquel momento. La mayoría lo tenía el Partido Demócrata y unos lo tenía la minoría del Partido Republicano. ¿Qué pasó aquí? Que pues la mayor parte de la Junta, cuando la examinamos, son nombramientos que responden o recomendados por el Partido Demócrata.
Y entonces, cuando hacemos un examen de las personas, los miembros que fueron destituidos, los únicos que se dejaron en funciones son los 2 miembros de la Junta recomendados por el Partido Republicano. Lo cual era una movida predecible, si vamos a ir, ¿verdad? Pensando puramente en el aspecto político, Trump iba a querer poner a su gente ahí, así que eso pues era previsible que eso fuera a pasar. Yo creo que el asunto también es la forma como se da y el tiempo, porque es lo que estábamos hablando, pero también la destitución se da que incluso hay cuestionamientos cuán legítimo, cuán válido fue, porque la propia ley promesa establece que para destituir a los integrantes de la Junta tiene que haber justa causa. Pero tampoco está definida qué es la justa causa y como que a Trump tampoco le importa realmente el proceso. Así que se terminaron destituyendo las personas, básicamente se quedó con 2 personas nada más la Junta hasta este momento. Y pues como argumento, pues se está utilizando el hecho de los gastos que tiene la Junta y lo poco eficiente que ha sido, lo cual es interesante porque esos son los argumentos que siempre han traído incluso los opositores de la Junta. Eso fue el argumento que trajo el propio comisionado residente en las vistas que se celebraron en Washington recientemente. Así que, y todo el mundo, ¿no? Todos los que señalamos o criticamos la Junta traemos ese punto. Ese comentario es de un refundado. Aquí no le adjudiquen nada a Pablo José. No te Es que, mira, no es de un refundado, al revés. Antes de que Pablo José lo dijera, nosotros le hemos dicho aquí 20 veces que la Junta representa una carga económica excesiva para el presupuesto de Puerto Rico. Si lo quería pagar el Congreso, que lo pagaran ellos. Pero espérate, yo no estoy atribuyéndole un logro a Pablo José. Gracias. Yo estoy diciendo que utilizaron los mismos argumentos de Pablo José y de todos nosotros, porque como tú dices, nosotros también le hemos dicho. Como quien dice, los republicanos en Washington cogieron y escucharon todo lo que hemos estado diciendo en Puerto Rico, molestos con la Junta, y nos viraron el argumento. Pues como están disgustados con la Junta, pues gastan mucho. Pues destituidos todos. Cogieron nuestros propios argumentos para hacer esta movida y hacer un reversazo ahí de reestructurar completamente la Junta. Mira, yo creo que más allá de una excusa para tomar control de la Junta de Supervisión Fiscal con nombramiento de militantes del Partido Republicano, yo creo que viene de una reflexión seria que se lleva haciendo por muchos meses, de que la Junta de Supervisión Fiscal está aquí desde el 2017 y que se ha creado un mini gobierno paralelo al gobierno de Puerto Rico con unos gastos excesivos. Antes de yo llegar aquí al estudio, yo me di la tarea de buscar los contratos que aparecen registrados en la página de la Junta de Supervisión Fiscal, y ahí hay abogados que cobran $350 la hora. El que menos cobra 165 y es alguien el entry level. Y aquí en Puerto Rico, los abogados que damos servicios al gobierno de Puerto Rico, tenemos un límite y no pasamos de $125. Porque nos establecen cuáles son las cuantías que se pueden cobrar hasta incluso por los años de experiencia. Pues ¿sabes qué? Que los abogados que tienen 10 años o más en estos contratos pueden cobrar hasta $350. Imagínate. Entonces, esto crea un conflicto de interés porque pues, llega un punto que se quieren perpetuar. Y vi algunos contratos. No verifiqué los de algunas firmas estadounidenses que se les dio contratos que lo que dice es que se factura una cosa ridícula. Y entonces, en lugar de atender la crisis económica de Puerto Rico, yo creo que este dinero que le hemos estado pagando, porque ya parte de la deuda, gran parte de la deuda ya se finiquitó. ¿Por qué tenemos que seguir pagando lo mismo? Y lo pagamos nosotros, con los chavitos que tú le pagas a la hacienda de todo lo que tú te ganas y lo que yo también tengo que pagar de las retenciones que me hacen, pagamos la Junta de Supervisión Fiscal, que al final del día sí se negoció la deuda. La Junta en realidad fue quien viabilizó que esto se diera o fue un trabajo que también hizo el gobierno de Puerto Rico. Porque recuerdo exactamente el trabajo que hizo la administración de Pedro Pierluisi creo que fue hace 2 años, con la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, que en este caso, aunque eran partidos distintos, se sentaron sobre la mesa a
poder trabajar la deuda de Puerto Rico y finiquitarla finalmente. ¿Qué hizo la Junta en esto? Pues no sé. Yo honestamente, yo no te puedo decir que la Junta ha conseguido algo grande para Puerto Rico. Sí puedo reconocer que en lugar de irnos en default o en impago absoluto en el 2016, pues se paralizó la deuda y eso nos dio un respiro. Eso sí, pero eso es la ley. No es que la Junta hizo un gran trabajo. Son dos cosas distintas. Entonces yo creo que el que muchos estemos en la calle diciendo lo mismo, se sigue escuchando. Porque no somos nosotros nada más, hay un montón de analistas políticos que reseñan esto todos los días. Y entonces ya esto llega a ciertos influencers, periodistas ligados al Partido Republicano que empiezan a hacer eco. Y por ejemplo, el Laura Loomer, a mí me pareció bien interesante que es una persona con alta influencia en la Casa Blanca y que se le alega que estuvo vinculada en ciertos despidos que ocurrieron en agencias de seguridad en los Estados Unidos. Ella lleva meses o semanas consecutivas levantando alerta sobre la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Y qué están haciendo? Que esa gente se está enriqueciendo, que porque tienen unos salarios. O sea, que el director ejecutivo de la Junta, antes de llegar a Puerto Rico, tenía un ingreso que no pasaba de $300,000 anuales, llegó a Puerto Rico y se gana el doble. Y sabemos lo criticada que fue Natalie Yaresco con lo que se le pagaba en su momento. Yo creo que Natalie Yaresco vio lo que venía y sabía que la Junta no paría más. Y el que no se haya podido tampoco resolver esta quiebra de la Junta de Energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, obviamente es un problema que nos ha dejado en el mismo sitio y no podemos arrancar. Mira, hasta el momento entiendo que la cantidad que la Junta ha gastado en gastos de honorarios y sus gastos operacionales, ya va creo que por $2,000 millones en 9 años. O sea, esto es una fracción significativa de lo que La deuda de lo que original. Puerto Rico debía. Ajá. Así Significativa que de verdad. no tiene sentido. Yo no Lo que voy a yo ser me preocupa, pesimista. Yo no quiero ser pesimista. Yo no quiero pensar que nos van a nombrar gente que va a venir a joder al pueblo de Puerto Rico, porque eso es lo que hoy se ha estado circulando en medio. Yo tengo fe de que se va a nombrar gente que en realidad quieren resolver el problema económico de Puerto Rico y que tengan un due date, una fecha final para irse, porque es que lo que vemos de la Junta de Supervisión Fiscal y las personas que componen esa oficina, no es que estén aquí por 5 años, es que no tienen due date. Me quedo hasta que sea. Y no puede ser así porque lo que hace es hacer más palpable lo que es la colonia. yo quisiera ser igual de optimista, pero yo me temo que estos argumentos de los gastos de la Junta, que son reales, fue simplemente un argumento para hacer este cambio, pero van a venir otras personas que igual van a seguir gastando, tal vez haya una reducción a lo mejor, pero van a seguir gastando. Y el objetivo detrás de todo esto va a ser esas renegociaciones de la deuda con estos bonistas y al final Puerto Rico es el que va a terminar pagando. Nosotros vamos a salir afectados porque esta gente, los intereses de ellos no son el mejor no es el mejor bienestar de Puerto Rico, son los intereses económicos de estas grandes, ¿verdad? Estos grandes intereses, grandes firmas que se están gastando mucho dinero en cabildear para recuperar esa cantidad de dinero de los fondos que compraron. Y Trump es un hombre de negocio, estos son sus bros él les va Los bros. ¿verdad? Que tienen la atención del presidente. Así que yo creo que esto no va a representar algo bueno para Puerto Rico, no solo porque van a aumentar los costos de energía, por ejemplo, con esto de la autoridad, se van a implementar medidas más de austeridad más agresivas. Y eso, pues yo creo que va a ser algo que va a ser muy fuerte a Puerto Rico. Y otra cosa, Vanessa, que mencionaste, ahorita estabas diciendo las personas que componen la Junta, quienes responden o que son nombrados por el Congreso. Hay un nombramiento ex oficio del gobierno de Puerto Rico que no tiene voto. Y hay un nombramiento que es, digamos, independiente y que tiene que ser un residente de Puerto Rico.
que es en este caso Mackenzie. actualmente es, era Cameron McKenzie, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, financiero, y entiendo que, bueno, también fue nombrado por los demócratas y no sé, creo que tiene vínculos con el Partido Demócrata, también fue destituido. Así que ese era el único que realmente era como que un representante, no digamos representante, pero alguien que es residente aquí en Puerto Rico. Vamos a ver quién va a ser esa figura que nombren los republicanos que cumpla esos criterios. Mira, sí, cuando tú miras el pedigrí de cada uno de estos miembros de la Junta, casi todos están relacionados con las bancarrotas, las finanzas públicas, algunos tienen experiencia en pensiones, eh, experiencia fiscal y administrativa en Puerto Rico, pero con los cuales se quedaron, que es Andrew Weeks y John Nixon, pues obviamente hay que ver cuál va a ser su enfoque ahora. O sea, una de las cosas que creo que no la hemos hablado es que al quedarte con 2 miembros, ¿cuál es tu quórum? Porque la ley no dice cuál es el quórum que necesita la Junta para para aprobar mociones que se presenten en el Pleno. Entonces, pues, ¿qué tú tienes que hacer? Pues irte por la norma estándar, que es la mayoría simple. Pues la mayoría simple serían 4, porque si son 7 miembros y solamente hay 2, pues obviamente te están faltando 2 más. Necesitas 4 miembros para Y de hacer hecho, quórum. creo que hay unas disposiciones en cuanto a un quórum mínimo requerido para aprobar acuerdos de reestructuración, que creo que son 5, pero eso no tiene que pasar mañana, ¿entiendes? En lo que se llenan esas vacantes, pero las funciones operacionales en el día a día de la Junta, ahí es como tú dices, si no hay nada definido, la Junta puede seguir operando para aspectos administrativos con solo 2 miembros. Eso no está, él tampoco está definido si ya Trump tiene unos nombramientos ya en mente. Y de hecho, creo que hay otra área que está ambigua con esto de la destitución. La ley promesa establece que los miembros de la Junta se mantienen en sus funciones hasta que sus sucesores sean nombrados. Pero la carta que vino de la Casa Blanca indica que es una terminación inmediata. Inmediata. Pues entonces ahí hay como muchas áreas grises en todo Pero esto. lo que pasa es que eso es pensando en que los términos de estos miembros de la Junta es por 3 años. Expiren. Pues si se te expiró al tercer año y no se nombra nadie, pues continúa hasta que se nombre tu sustituto. Igual ocurre con unos nombramientos en Puerto Rico. Ujú. Pero en este caso no fue que se venció el término, fue que los removieron. Yo entiendo que cesan funciones inmediatamente. Obviamente puede haber una un cuestionamiento de parte de estos miembros de la justa causa. ¿Qué es justa causa? Porque la carta es bastante escueta, que te estoy destituyendo porque la Junta no sirve y no ha hecho nada. Pero te quedaste con 2, no fue que resolviste la totalidad de la Junta. Así que no sé qué va a ocurrir en los próximos días. Tengo que pensar que la Casa Blanca tiene un plan establecido y que va a presentar los nombramientos en los próximos días, porque de lo contrario sería dejar la Junta de Supervisión Fiscal sin funcionamiento. Claro, a nivel operacional, debajo su director ejecutivo, pues sí, va a continuar trabajando. Pero en la toma de decisiones, vamos a poner que se pueda llegar a un acuerdo finalmente sobre la deuda de la autoridad eléctrica. ¿Cómo se va a hacer? Ay, mira, Frankie, ponme por ahí la última noticia que sacó ahorita News PR sobre las expresiones de Skix. ¿Está ahí? Ajá. No fue. Es, déjame ver. Pues, Andrew Weeks. Andrew Weeks, en lugar de nosotros esperar una respuesta como que si él estuviera consciente de que esto iba a ocurrir y que se estaban preparando para la reducción o la destitución de los miembros de la Junta, para él fue sorpresivo. Y no solamente es sorpresivo, sino que es solidario con sus compañeros de Junta. Y no entiende cómo va a continuar operando la Junta. Así que tampoco, ¿cuál va a ser la reacción? Pues no sé. Pero básicamente eso
esta decisión tomó por sorpresa a todo el mundo. No puedo evitar pensar en las similitudes de estos países así, estas Ay, Dios mío. repúblicas donde el presidente destituye al Tribunal Supremo para poner a los suyos, cambia el Tribunal Electoral para hacer cambios en la ley electoral y quedarse permanentemente. Pues entonces nosotros en nuestra situación de colonia de Estados Unidos, viene el presidente de Estados Unidos por el cual no podemos votar y simplemente destituye toda una junta para nombrar nuevas personas por él y por un congreso en el cual tampoco podemos votar, no tenemos representación, nada más que una voz. Y luego, esas son la gente que vienen a Puerto Rico a saquearnos, a cobrar todo ese montón de dinero que hemos estado hablando y a imponerse incluso por encima de nuestras instituciones democráticas, porque ya en el pasado vimos que la Junta Estás hablando como si te falta decir el mal americano. Eso es lo que te faltó decir. ¿Quién? ¿A ti? Es que yo creo, pues mira, yo no lo decía de esa forma, pero ahora que tú lo dices, yo creo que la Junta de Control Fiscal No jodas. es una piedra en el zapato de Estados Unidos, porque yo creo que habla muy mal de los procesos democráticos bueno. de Estados Unidos. Yo creo que la Junta es un ejemplo de lo malo que Estados Unidos puede hacer. Yo creo que el sistema democrático americano es muy bueno, yo creo que hay muchas cosas buenas que se pueden decir de Estados Unidos, pero la Junta de Control Fiscal y el trato que se le ha dado a Puerto Rico con esta estructura y este proceso no es los mejores valores democráticos estadounidenses. Pues fíjate, esa parte puedo estar de acuerdo contigo. Yo creo que los valores de la nación americana son los valores que cualquier ciudadano pretende para su pueblo, para su jurisdicción. Sin embargo, es bien fácil nosotros ahora, 9 años después, hacer una reflexión de esta ley. La situación o lo que está viviendo el pueblo de Puerto Rico entre el 2015 y 2016, que llevó a los congresistas a llegar a un acuerdo de que esto es lo que hay y esto es lo que se va a aprobar porque tenemos que tener control porque ahí hay un despilfarro económico. Probablemente eso fue lo que llevó a aprobar una ley tan restrictiva y tan antidemocrática para el pueblo de Puerto Rico. Y con eso tenías un puñal en la yugular de que si no se aprobaba la ley, el 1 de julio del 2016 te ibas en default y te iban a embargar las cuentas de banco del gobierno de Puerto Rico. Así que, ¿cómo íbamos a dar servicio? Ahora nosotros, 9 años después, podemos libremente decir, se aprobó algo antidemocrático. No estuvimos, yo no formé parte de la discusión ni de la toma de decisiones en aquel momento y tú tampoco. O sea, hay que ponerse en los zapatos de los que vivieron en aquel momento. Pero ciertamente, la composición de la Junta de Supervisión Fiscal debió haberse negociado de otra forma. Y que en efecto el gobernador debía tener voz y voto. O sea, es la persona que representa al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo es que el gobernador en esa junta, o la gobernadora en este caso, no tiene voto? Eso es una locura. Y que la mayor parte de los miembros, bueno, la mayor parte no, o sea, en este caso, esta última junta, uno nada más residía en Puerto Rico. Es nonsense. O sea, como lo quieras ver, a mí no me parece justo, no me parece democrático y que obviamente cuando se aprobó esta ley, nosotros no teníamos ni senadores ni representantes votando por nosotros en el pleno. Más antidemocrático no puede ser. Y un presidente el presidente que la firmó, tampoco pudimos votar por él. Definitivamente es una ley antidemocrática, una constitución de junta antidemocrática. Y que no solamente esto no tiene que ver con necesariamente con Trump, los republicanos, los demócratas, ambos, porque se aprobó bajo gobierno demócrata, pero en los 9 años estuvo Obama, luego estuvo Trump, luego estuvo Biden, ahora Trump otra vez. Así que ha alternado entre los dos partidos de Estados Unidos y tampoco ha habido movidas para tal vez enmendar esas fallas de democracia que representa la Junta, porque a la que se empezaron a ver esas fallas, a surgir esos problemas, en lugar de tratar de solucionarlos, lo que pasó fue que se capitalizó sobre eso.
double down en el poder sobre Puerto Rico. No hubo ningún intento de frenar el poder que estaba ejerciendo la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, más allá, incluso por encima de la legislatura, por ejemplo. Yo tengo que decirte que a mí me parece que la reacción de la gobernadora ha sido magistral, porque ella decidió no entrar en un juego de si estoy a favor de que destituyeran todos los miembros o, o estoy en contra de la determinación de Trump. Ella no quiso entrar en ese juego, simplemente reconoce el poder delegado a Donald Trump para poder reemplazar a estos miembros, obviamente, y destituirlos con una justa causa, y que al final del día ella le tocará trabajar con el que sea, porque la realidad es que en el día a día el gobierno de Puerto Rico opera con este mismo gobierno paralelo creado por la Junta de Supervisión Fiscal, que en la aprobación de partidas presupuestarias y transferencia de partidas presupuestarias se trabaja día a día. Entonces, la gobernadora quiere entrar en un conflicto directo sobre los miembros que están y que permanecerán hasta tanto lo sustituyan, o quiere entrar en un conflicto con Donald Trump. Yo creo que no debería ser lo correcto. Yo también creo que ella Mira, tú estás no low debe entrar. battery. No. ¿Qué? Aquí estaba apareciendo low battery. Es que yo sé, necesitas de mi presencia, ya te hago falta. Y por eso estás perdiendo batería. Mira, yo no creo que ella, o sea, ella te vaya a entrar en una guerra con Donald Trump, pero no estoy de acuerdo con que haya sido algo magistral su reacción. Yo lo que creo es que hay dos factores. Primero, que ella está clueless de lo que pasa. Trump no cuenta nada con ella no tiene idea de qué es lo que está pasando, así que no puede opinar ni tomar una opinión una posición sobre algo de lo cual ella no tiene ninguna idea de lo que está pasando. Y segundo, que a ella tampoco le importa. Ella no está tan preocupada por las cosas de Puerto Rico. Ella mismo, si las ¿En cosas se ponen serio? complicadas, ella crea un comité para analizar la situación de la Junta de Control Fiscal y crea un comité y se va de vacaciones. Y así crea otros comités para seguir atendiendo los problemas. Realmente ya no está Ese comentario te quedó bien fotuto, bien fotuto. Es la Eso no verdad, es verdad, realmente. eso no es verdad. La gobernadora tomó la decisión correcta de no intervenir ni ponerse entre las dos partes. Porque al final del día tiene que trabajar con el que esté o con el que se vaya. Y no sabes qué relaciones luego pueda tener el que están destituyendo, ni dónde termine esa persona, porque tú sabes que yo soy de las que piensa que el mundo da vuelta. Y hoy estás en un sitio, mañana tú no sabes, y siempre hay que portarse bien y no ponerle el pie a la gente. Y ella se reenfoca en ver cómo puede, y yo creo que eso es parte de su plataforma aprobada por el Pleno del PNP en una asamblea en el 2024, fue trabajar de forma agresiva para que lo más rápido posible pueda salir la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico. Y esa es su meta. Hay que ver cuán rápido se consigue. Yo tengo fe de que antes de que lleguen las próximas elecciones, eso ocurra. Y yo creo que esa es su meta y eso no ha cambiado. A ver. Anyways, otro tema para cerrar, porque ya llevamos bastante ratito aquí hablando de la Junta. Viste que bajó un informe de la oficina del inspector general señalando de que los bonos que se dieron en la Comisión Estatal de Elecciones se hicieron de forma incorrecta. Como lo dijimos en un momento dado hace un par de meses cuando se surgió esa información, el proceso como se llevó a cabo, sin la participación de los comisionados, sin informarlo, la forma arbitraria como se realizó desde la presidencia, pues ciertamente no fue la forma correcta. Y es una muestra más de que en la Comisión Estatal de Elecciones hay necesidad económica para muchas cosas. Te vamos a nombrar presidente de la Comisión Estatal de Elecciones porque vas a resolver todos los Pero problemas de la comisión. Vanessa, no, entonces que tú quieres, pues vamos, te quiero escuchar para ver cómo tú justificas eso. No, es que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en que se dieran los bonos. Vamos a hablar claro. Yo estoy de acuerdo que sí, es justo que se dieran. Lo que no estoy de acuerdo es la forma en que se hizo. Yo creo que aunque es un asunto administrativo,
sí era de tal magnitud que era importante informarle al pleno de la comisión, que todos los comisionados supieran qué iba a pasar. Y si no estaban de acuerdo, pues que como quiera la presidenta podía aprobarlo. Y que se establecieran unas tablas o que se hacen en otras cosas, como cuando se van a adjudicar la subasta. Pues se tiene que cumplir con unos requisitos y unos renglones y con eso se te dan unos porcientos. Pues lo mismo se tenía que hacer para adjudicar estas cuantías a cada uno de estos empleados, para que fuera uniforme para todo el mundo y no se diera lugar a que fuera de forma discriminatoria. Y yo creo que ahí fue la omisión. No me queda claro si los empleados tienen que devolver el dinero. A mí no me quedó claro eso. Yo creo que sería bien triste que los que terminen pagando los platos rotos sean los empleados de la comisión, que sabemos que durante el año electoral, no es la semana antes de la elección, es que durante el año electoral trabajan incansablemente y prácticamente duermen allí. Sería bien triste que las consecuencias las paguen ellos. Sí, definitivo. Y pues nada, esto refleja también, es lo que estaba diciendo, que es la falta de controles que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, porque aunque, o sea, el hecho de que ella lo haya hecho pues por iniciativa propia, sin el control, sin pasar por los comisionados, incluso por gerencia y presupuesto, ¿sabes? Hay dinero allí que está muy accesible para ser dispuesto por la presidencia sin que pase ninguno filtro. En este caso fueron bonos a unos empleados, pero ¿y si hubiese sido para otra cosa? O sea, tampoco íbamos a saberlo después que llegara a este punto. A mí te tengo que decir que me sorprende mucho porque de lo que yo vi de Jessica Padilla, a mí me parece una persona bien comedida. No era arriesgada. ¿Por qué ella llegó a tomar esa determinación? ¿Quién la asesoró para ella pensar de que lo que iba a hacer no le iba a explotar meses después? No lo sé. Y que todo esto ocurriera justamente antes del cambio de presidentes, pues obviamente me levanta bandera y sigo sorprendida, es lo único que te puedo decir. Cosas de la Comisión Estatal de Elecciones y de los Por mí para nombramientos que presidente hace de el la PNP comisión. allí. Ay, Cristo. Mira, antes de que nos vayamos, viste que en Puerto Rico recientemente en San Juan se implementó un proyecto que viene directamente del plan de gobierno del Partido Independentista, que Romero lo cogió prestado y se ¿Cuál? hizo un evento de Fórmula 1 allí, sacado de Patria Nueva. Hoy está fotuto full. No, no, por dudo, es que, ¿verdad? Tanto que se criticó en un momento dado eso que salió Pero es del que plan del eso no PIB tiene que y ver. se Miguel ridiculizó Romero dio los el permisos que para que eso no se se diera una hace en Puerto actividad. Rico. Es que lo sacan de contexto porque para ustedes todo es político. Pero obviamente el gran alcalde que tiene la ciudad de San Juan brindó todos los permisos necesarios para que se diera esta actividad, que es una actividad conjunta de Bad Bunny con Adidas y con Fórmula 1, que me parece que era Mercedes-Benz. Esto nada, by the way, los medios, de los pocos medios que pudieron transmitir en vivo fue News PR. Y ahí estuvimos para que la gente pudiera ver hasta a través de las plataformas de las redes sociales, en streaming, este evento único que se había dado en Puerto Rico. Pero no es que el municipio de San Juan trajo este evento a Puerto Rico. Obviamente, el municipio de San Juan fue una parte fundamental de que se pudiera llevar a cabo. Y eso te das cuenta de el desprendimiento que tiene Miguel Romero de llevar a cabo actividades que a lo mejor fue algo que alguien mencionó en algún momento. Él no tiene ningún problema en que se lleve a cabo porque lo que él busca Yo, es que la gente tenga entretenimiento y que pueda recibir servicio. no, yo creo que es un buen proyecto. Creo que le da visibilidad internacional a Puerto Rico, trajo ¿verdad? Atletas y personas de todas partes del mundo a presenciar ese evento. Y siempre todo es bueno lo que haga que Puerto Rico luzca bien. Yo solamente lo traigo y lo digo en forma de chiste en el sentido de que por eso es que tenemos que siempre, mira, no se pueden, las cosas, siempre, tú dices que todo es político, mira, los primeros que hacen eso son el PNP, cuando tú mencionas Bad Bunny y automáticamente todo
el diablo. Eso es malo. Eso no Todo es porque verdad. Es politizan más, todo. el expresidente de la juventud del PNP fue al evento y lo celebró con todo el mundo y dijo, Puerto Rico está cañón, algo así que fue lo que dijo. Mira, Y el después que va a salieron, esos no, que eventos, él no es el presidente del PNP él ni no es el nada. presidente del Pero el PNP. punto es que en la idea, no importa dónde hayan salido, lo que yo quería decir era que a veces aquí es bien rápido para criticar cosas porque no las trae el partido del gobierno y se ridiculizan cosas y la verdad es que las cosas que sean buenas para el país deben evaluarse no importa dónde Pero vengan. lo mismo Y en ocurre este caso, cuando pues son mira, iniciativas buenas del gobierno de Puerto Rico, pero como lo propuso el PNP en su plataforma o la actividad la propuso el PNP, pues entonces también es mala porque quien la está promoviendo es la derecha de Puerto Rico. Mire, no, todo lo que sea bueno para el desarrollo económico de Puerto Rico hay que apoyarlo y buscar como más eventos como este se traen para mejorar y la calidad cuidado de con vida de eso nuestra de la gente. derecha, porque yo no sé si el PNP es la derecha de Puerto Rico, porque en el Ay, sí, PNP hay tú par dirías que somos de de, izquierda, whatever. hay par de izquierdistas también ahí pelú, que tú catalogarías como pelú. Pero bueno, eso puede ser tema para otro podcast. Los PNP somos gente que cree en el desarrollo económico de nuestra hermosa y gloriosa isla. Bueno, pero con eso terminamos en el día. Oh, qué lindo terminó eso. Con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Gracias, Olvin. Ustedes perdonen, hoy yo estoy con una sinusitis brutal, pero espero que la semana que viene ya estar en mejores condiciones. Y yo estoy allá de regreso la semana que viene para ver si ponemos un poquito de orden allá, porque Te hago Vanessa falta, sola allá Olvin. hace lo que le da Di la la gana. verdad, mi marido no se va a molestar. Te hago falta. No, es que yo sé que yo hago falta ahí. Bueno, mi gente, síganos a través de todas las plataformas en Desacuerdo PR, denle like y denle a la campanita para suscribirse a nuestro canal. Nos vemos. Bye bye. Ahí.